Eliseo Vila. Nació en Terrassa, Barcelona, España, el 3 de julio de 1944, hijo de Samuel y Lidia Vila, fundadores de la editorial CLIE, de la cual es presidente en la actualidad, economista, periodista, escritor y teólogo. Como teólogo, ha llevado a cabo y continúa realizando una importante labor docente interdenominacional entre pastores y estudiantes de teología en el continente americano, impartiendo clases, conferencias y seminarios en las principales instituciones teológicas, asociaciones ministeriales e iglesias en todos los países de Latinoamérica. Es ampliamente conocido por sus intervenciones en numerosos programas de radio y TV. Miembro en activo de la Comisión Permanente de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Ha participado como conferenciante invitado en numerosos actos y eventos de carácter interconfesional. Ha dado conferencias en organismos oficiales, ante grupos parlamentarios y en diversas universidades de Latinoamérica. Ostenta los honores de visitante distinguido por la Universidad Mariano Gálvez en Guatemala, 1999. Es autor de los libros La defensa de una fe, La biblioteca pastoral y las obras de referencia y consulta Su utilidad y manejo, con más de 150,000 ejemplares en circulación. Actualmente está dedicado a completar una traducción-adaptación al español de la obra cumbre de C.H. Spurgeon, El tesoro de David, un comentario al mensaje completo de la Biblia a través de los Salmos. Está casado con Ana María García. Yo creo que la tecnología les ha hecho un favor evitándoles todo el currículum, que es inútil. Porque uno que tenía mucho más derecho a poner su currículum que yo, y tenía muchos más títulos que yo, y sabía mucho más que yo, cuando escribía sus cartas, todo el currículum que ponía era muy simple: siervo de Jesucristo. Esto es lo que soy, todo lo demás sobra. Así que, hermanos, agradezco al pastor Gilberto el privilegio de estar de nuevo aquí, en esta iglesia, en esta tarde, su confianza para hablarles de un hombre extraordinario, cuyo nombre seguramente les sonará: Charles Haddon Spurgeon. Para algunos, un hombre retrógrado, conservador, intratable. Para otros, un revolucionario en su época. ¿Qué era realmente Spurgeon? Del impacto de su predicación en la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX, fue impresionante. Hoy hablaremos no solo de su predicación, sino de su obra magna, un comentario a toda la Biblia a la luz de los Salmos, titulado, como ha dicho el pastor, El tesoro de David. ¿Y por qué creo yo que esta obra extraordinaria de Spurgeon tiene un mensaje relevante para los líderes y para las iglesias, para el cristianismo evangélico en general, a la hora de superar esta crisis de identidad que lo está zarandeando a comienzos del siglo XXI? Permítanme, sin embargo, que antes de hablarles de Spurgeon, os hable de la editorial CLIE y de Samuel Vila, mi papá. Porque Charles Spurgeon y la editorial CLIE van muy estrechamente ligados. Mi papá, Samuel Vila, nació a comienzos del siglo XX, justo a principios del siglo XX, como heredero en una próspera familia de comerciantes catalanes en Barcelona, que a mediados del siglo anterior, siglo XVIII, había entrado en contacto con los primeros misioneros que vinieron a España cuando hubo la primera constitución liberal en España, a mediados del XVIII. Aceptaron el Evangelio, fue educado en un colegio metodista, entró en contacto con misioneros bautistas que habían venido de Suecia
y decidió entregar su vida al Señor y trabajar para el ministerio. Y como sea que la familia disponía de medios, tuvo el privilegio de ir a estudiar a Inglaterra al colegio fundado por el famoso predicador inglés Charles Spurgeon, el Pastor College, y estudiar bajo la tutoría no de Spurgeon, que había fallecido en el 1892, sino de hombres que habían sido discípulos directos de Spurgeon. Ello le permitió acceder a la fabulosa biblioteca de libros cristianos que había en aquella época en el colegio de Spurgeon y la propia biblioteca de Charles Spurgeon, que contaba ya en aquella época con 12.000 volúmenes, muchos de ellos incunables. Pero tuvo que trabajar mucho, porque aunque había estudiado inglés, estudiar teología y leer libros de teología en inglés, pues fue un trabajo difícil, tuvo que batallar. Así que cuando regresó a España en 1924 para iniciar su ministerio, aparte de fundar 52 iglesias bautistas en España, dijo: yo voy a fundar también una editorial para que los pastores dispongan en español de la misma riqueza de herramientas para el desarrollo de su ministerio, comentarios, diccionarios, interlineales, obras de teología y hermenéutica que los pastores tienen en inglés. Y así nació lo que hoy en día es la editorial CLIE, cuyas siglas, CLIE, quieren decir Comité de Literatura para las Iglesias Evangélicas. Nació en 1924, el mismo año que regresó a España, de modo que estamos a punto de cumplir un siglo, 100 años de historia, y nació con la publicación de un libro que él mismo escribió, A las fuentes del cristianismo, y aunque siguieron 52 más, ya en aquella época, muchos de ellos de apologética cristiana. Fe y razón, pensar y creer, pruebas tangibles de la existencia de Dios, aparte de otros libros de homilética, de bosquejos, un diccionario bíblico, libros de dificultades bíblicas, una enciclopedia de anécdotas. Que fue creciendo y llegó a publicar más de 2.500 títulos de diversos autores, muchos de ellos traducidos del inglés, pero también de otras lenguas. CLIE no es una empresa particular, ni es un negocio, es una fundación cristiana, un ministerio sin fines lucrativos, pero no de carácter denominacional, sino regida por un comité, como su nombre indica, compuesto por representantes de todas las principales denominaciones cristianas evangélicas que tenemos en España. Y de que después de que el Señor llamara a mi padre a su presencia, a mí me corresponde dirigir. Siempre digo que en la mesa de la Junta de CLIE yo me siento al lado del obispo anglicano, a mi izquierda, y a la derecha tengo a un ex superintendente de las Asambleas de Dios, y además bautistas, presbiterianos, metodistas, asambleas de hermanos libres, ahí están todas las denominaciones, porque CLIE nació con voluntad, existiendo, de servir a todo el pueblo cristiano en general. Nuestra más reciente aportación es la Biblia de estudio Matthew Henry ampliada que tienen ustedes aquí. Como pueden constatar, pues, Charles Spurgeon y CLIE mantienen un ligazón a través de Samuel Viva muy estrecho, estrechamente vinculados. Mi papá, a lo largo de su vida, consiguió publicar varios de los libros de Spurgeon. Lecturas matutinas, lecturas vespertinas, libro de cheques del Banco de la Fe, muchos, y una colección de sus sermones. Pero su sueño era
que pudiéramos disponer de una versión completa en español de todo el texto de la obra magna de Charles Spurgeon, El tesoro de David. Él se lo consiguió hacer un pequeño resumen durante su vida, de modo que yo, cuando dejé el día a día la dirección de CLIE para jubilarme, dije, voy a dedicar el resto que el Señor me conceda de vida a que el sueño de mi padre sea una realidad, a que podamos disponer de una versión completa, ampliada y actualizada de la obra de Spurgeon, El tesoro de David. Pero hablemos de Spurgeon. ¿Quién era Charles Spurgeon? Su entierro multitudinario, el 31 de enero de 1892, paralizó las calles de Londres a lo largo de 3 kilómetros de recorrido de cortejo fúnebre. El pastor Herbert Evans pronunció estas palabras proféticas en su sepelio. Devolvemos el cuerpo de Spurgeon a su habitación terrenal a la tierra, pero queda con nosotros el Charles Spurgeon de la historia, porque no es posible enterrar, no hay tierra en toda Inglaterra para poder sepultarlo. El Spurgeon de la historia. Y el líder bautista norteamericano B.H. Carroll añadía poco después, en el sepelio, a la pregunta ¿qué explicación tiene el fenómeno Spurgeon? Solo hay una respuesta: Dios. Es la única respuesta. Pues ¿cómo es posible que un joven de poco más de 20 años, venido de provincias, sin haber asistido formalmente a ningún seminario, solo con preparación autodidacta, a través de la lectura, eso sí, era un lector empedernido, leía 6 libros cada semana, un joven de 20 años pudiera irromper en el Londres victoriano, clasista, y miles de personas se apretujaron en el Surrey Music Hall haciendo colas interminables para poder escuchar sus sermones. ¿Cómo es posible? Y es que Spurgeon, iluminado con sabiduría de lo alto, tuvo una habilidad especial para percibir los problemas y las necesidades de la sociedad de su tiempo y darles una respuesta coherente. En una época como la época victoriana, rígida y clasista, Spurgeon fue criticado duramente por no ajustarse a los estándares tradicionales. Él replicó con valentía cuando criticaban sus predicaciones: Dios me ha llamado a predicar su palabra a lo vil y menospreciado de este mundo. Por tanto, si los demás quieren predicar a sus élites y entienden que ese es su ministerio, allá ellos. Yo tengo el deber de anunciar el Evangelio de Dios a las ovejas que el Señor me ha encomendado de una manera que se les haga comprensible. Quienes tengan interés en profundizar y conocer más detalles sobre la vida de Spurgeon, su teología, su ministerio, cuentan con una magnífica biografía ilustrada del pastor bautista en la República Dominicana, Juan Carlos de la Cruz, que se pueden adquirirla en papiro y les explicará todo. Pero lo que sí les puedo decir es que Spurgeon tuvo aspectos, en muchos aspectos, tuvo que enfrentar problemas tanto o más graves de los que estamos enfrentando nosotros en nuestra época hoy en día. En primer lugar, tuvo que enfrentar la abolición de la esclavitud, la revolución industrial, el sufragio femenino o derecho de las mujeres a votar,
Eso en los aspectos políticos. En los aspectos científicos y teológicos, las teorías de Charles Darwin y el origen de las especies, que estaban incipientes. Darwin era contemporáneo de Spurgeon. Y la consiguiente batalla que esto desencadenó en el liberalismo teológico, confrontando ciencia y Biblia, y que derivó en lo que llamamos liberalismo teológico. Y ante todos estos problemas que se le acumularon en su época, ¿qué hizo Spurgeon? Pues con absoluta fidelidad a la palabra de Dios, lo que hizo fue enfrentarse, por un lado, con valentía, a ciertos paradigmas éticos de su época, que a pesar de ser defendidos por algunos teólogos bíblicos, él entendía que no encajaban con el sentido global coherente del mensaje del Evangelio, y por el otro lado, defender mediante una apologética coherente y razonada otros problemas y otros cuestionamientos que entendió que en estos no se podía ceder porque eran puntales de la fe. Parafraseando la conocida frase de Reinhold Niebuhr, cabría decir que Spurgeon, en su época, tuvo la valentía necesaria para luchar por aquello que él entendió que debía cambiar. Tuvo capacidad para argumentar y dialogar aquellas cosas que entendió que no podía cambiar y que no debían cambiar. Y tuvo sabiduría de lo alto para discernir la diferencia entre una cosa y otra. Y el tesoro de David, su obra magna, es clara evidencia de ello y abunda en ejemplos prácticos. Miren ustedes, les pondré algunos ejemplos. En una época en la que el debate sobre la esclavitud estaba en el orden del día y en la que reputados teólogos evangélicos en Estados Unidos, de prestigiosas instituciones docentes, amparándose en un falso literalismo bíblico, defendían, Biblia en mano, la esclavitud y la explotación de esclavos y la colonización de los países africanos como algo bíblico y legítimo. Spurgeon fue un abolicionista convencido, amigo personal de Harriet Beecher, autora de La cabaña del tío Tom, con la que mantenía una profunda amistad. Y en plena batalla teológica entre esclavistas y abolicionistas, Spurgeon cedió el púlpito de su iglesia a un esclavo huido de una plantación del sur de los estados de Carolina del Sur, desoyendo la opinión de todos sus allegados que le aconsejaban diciéndole: Charles, no nos metamos en esto, mantengámonos al margen de este debate. Piensa que muchos pastores en Estados Unidos son propietarios de esclavos. Sería ofenderles, vamos a tener problemas. Pero tales consejos interesados no encajaban con la coherencia del príncipe de los predicadores con el mensaje del Evangelio. Y por tanto se negó a someterse a las imposiciones de lo que hoy en día nosotros llamaríamos políticamente correcto. Él lo entendía de otra manera, lo que era justo y verdadero. De modo que admitió en el Pastors College como alumno a Lewis Thomas Johnson, un ex esclavo, a sabiendas de que ello le costaría una campaña de desprestigio y un boicot a sus libros, que de hecho fueron prohibidos en muchos estados del sur de los Estados Unidos e incluso quemados en las puertas de algunas iglesias del sur de los Estados Unidos como nocivos. El tesoro de David fue quemado en Estados Unidos en el siglo XIX. Justo hace un par de semanas, el 25 de enero, y como acto encuadrado en una acción global para pedir perdón a la comunidad
afroamericana en desagravio por los errores del pasado, el Board of Trustees del Princeton Theological Seminary decidió desvincular de la capilla del seminario el nombre de Samuel Miller, uno de los más virulentos de estos teólogos esclavistas que defendían la esclavitud Biblia en mano. Con ello Spurgeon podría sentirse vindicado y satisfecho, pero así era Charles Spurgeon. En una época en la que las mujeres no tan solo tenían derecho a votar, derecho al voto, sino que ni tan siquiera tenían derecho a tener propiedades, Spurgeon, y les voy a poner los ejemplos sacados del Tesoro de David, comentando el Salmo 128:3, que dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Spurgeon comenta este versículo de la siguiente manera: hay quienes interpretan estas palabras del salmista literalmente, como si la esposa debiera permanecer clavada a las paredes de la casa como una parra. Pero estos no son más que simbolismos poéticos, pues ni en Palestina no existía la costumbre de clavar las parras a la pared, ni es propio imaginar a una esposa confinada al recinto de ladrillos y mortero de la vivienda de su marido. Lo que quiere decir el salmista, comenta Spurgeon, es que si la buscas, la encuentras en la casa, lo cual no quiere decir que tenga que permanecer confinada dentro de la casa, sino que la casa es su actividad principal. Y añade: el esposo cristiano se siente dichoso de tener a su esposa como una igual, porque ella le pertenece a él y también él le pertenece a ella. Y en esta igualdad la casa pertenece a ambos. Palabras absolutamente revolucionarias para un comentarista bíblico a mediados del siglo XIX. En plena revolución industrial, cuando lo habitual era trabajar 6 jornadas de más de 12 horas cada día por unos sueldos miserables que apenas alcanzaban para malvivir, Spurgeon defendió arduamente los derechos de las clases trabajadoras. Ante la ausencia de protección social, fundó numerosas casas de acogida para viudas y huérfanos, algunas todavía existen. Y cuando comenta las palabras del Salmo 73:8, y arrogantes opriman y amenazan, no se corta un pelo, como diríamos en español. Dice así: a pesar de que las clases trabajadoras van ganando derechos día tras día, todavía son muchos los que se refieren a ellas como si pertenecieran a un orden inferior no muy lejano de los animales. Que Dios perdone a tales miserables que piensan y se expresan de tal manera. Todos los seres humanos han sido creados por Dios iguales y son iguales delante de Dios y han sido puestos en este mundo para que vivan en igualdad, integridad y sinceridad unos con otros. Por tanto, todo aquel que abusa de su prójimo o le perjudica en cualquier manera, sustrayendo lo que le corresponde justamente, quebranta la ley natural y quebranta la ley divina. Fuertes palabras, siglo XIX. Sí, en una época clasista, en la que era habitual que miles y miles de niños trabajaran en fábricas sin acceso ninguno a la educación, reservada solo para familias más o menos pudientes, y en pleno apogeo de un sistema pedagógico a base de castigos corporales, plasmado por el pintor español Francisco de Goya en su famoso lienzo que tituló La letra con sangre entra, Spurgeon se muestra totalmente contrario a los castigos corporales y habla de desarrollar sistemas educativos increíbles en aquella época.
Pues al comentar las palabras del Salmo 34:10, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré, aconseja: hemos de ganarnos la voluntad de los niños con métodos educativos atractivos, métodos de enseñanza, que, como dice el salmista, los atraigan, que les hagan venir, que vengan por su propia voluntad. No podemos forzar a los niños con sistemas coercitivos ni reprenderlos con palabras ásperas. Revolucionario en el siglo XIX. Y finalmente, en el enfrentamiento entre ciencia y Biblia, permítanme citar sus palabras de introducción al Salmo 29, que nos dan la clave de cuál era su postura en este tema. Este salmo, dice, nos muestra la unión indisoluble entre las obras de Dios y su palabra. Así pues, que ningún hombre trate de separarlas alegando un falso concepto de que la teología y la ciencia son incompatibles y no pueden caminar de la mano la una con la otra. Basta con mantenerlas cada uno en su lugar, dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, a la ciencia lo que pertenece a la ciencia y a la palabra de Dios lo que atañe a la fe y a la redención del hombre. Increíble. En el siglo XIX. Qué visión tan clara tenía este hombre de las cosas. Recientemente veía las palabras demovedoras de un gran científico cristiano actual, Francis Collins, director del equipo que llevó a cabo el desciframiento del genoma humano, que en su libro La evidencia científica de la fe dice lo siguiente: no es la ciencia la que más sufre aquí, es el literalismo bíblico el que más daño inflige a la fe, al exigir que para creer en Dios sea necesario aceptar afirmaciones fundamentalmente erróneas, probadas por el mundo natural y científico. Los jóvenes educados en hogares e iglesias que insisten en esta postura intransigente encuentran tarde o temprano la abrumadora evidencia científica a favor de un universo antiguo de más de 6.000 años. Qué terrible e innecesaria la elección a la que entonces deben hacer frente. Para mantenerse en la fe de su infancia, se les exige que rechacen un cuerpo amplio y riguroso de datos científicos demostrados, lo que equivale a cometer suicidio intelectual. Sin alternativas, es de sorprender que muchos de estos jóvenes se alejen de la fe y abandonen las iglesias. Estoy convencido, hermanos, que Spurgeon hubiera suscrito plenamente estas palabras, porque las suscribe tácitamente con lo que dice comentando el Salmo 29. CLIE, desde su fundación, ya se lo decía antes, se ha especializado en desarrollar una correcta teología natural para una mejor comprensión de la revelación de Dios a la luz de los conocimientos científicos de nuestros días, que es posible y compatible. Uno de los primeros libros que les decía que escribió mi padre fue Pensar y Creer. Pero hoy en día disponemos de libros muy buenos actualizados para esto, como ¿Puede la ciencia explicarlo todo?, de John Carson Lennox, una gran obra para este problema. El principio según el Génesis de la ciencia, del matemático, Lennox es matemático de Oxford. Otro libro que les recomiendo, Soy todo un cerebro, de la neuróloga de Cambridge, Sharon Dirks. Excelente libro. Y los del teólogo español, biólogo, con obras como La ciencia encuentra a Dios por el ADN. Son libros que pueden ayudar mucho a los pastores y a los líderes de hoy en día
a poder resolver un poco este problema de compaginar ciencia y Biblia. Podríamos pasarnos horas enumerando una extensa lista de paradigmas en los que Charles Spurgeon se alejó radicalmente de lo comúnmente aceptado y políticamente correcto en su época, incluyendo muchos otros conceptos. No me quepa la menor duda que en contra de lo que algunos afirman, pretendiendo que Spurgeon era un hombre conservador y poco dialogante, su obra magna, El Tesoro de David, pone de relieve todo lo contrario. Fue un hombre avanzado en su época, un hombre con una visión y valentía para luchar por cambiar aquello que entendió que en su época no funcionaba y era necesario cambiar. Pero, ¿qué es el Tesoro de David? Entre los siglos XVIII y XIX, en una época en la que todos los grandes comentaristas puritanos, era habitual que todo expositor que se preciara un poco escribiera un comentario completo a toda la Biblia. Así lo hicieron hombres como Matthew Henry, Matthew Poole, John Hill, Adam Clarke, John Nelson Darby y muchos otros. Y todo eso ha llevado a muchos a preguntarse cómo es posible que un expositor tan prolífico como Spurgeon, que predicó 3.500 sermones sobre prácticamente cada versículo de la Biblia, le sobraba material, no escribiera un comentario completo a toda la Biblia, sino que dedicara toda su vida ministerial, aparte de la Iglesia, 20 años de su vida, pues murió joven, con 54, dedicara su vida a compilar un solo comentario importante. El Tesoro de David, aparentemente un comentario a los Salmos. La respuesta es simple. Spurgeon sí escribió un comentario a toda la Biblia. Escribió un comentario a toda la Biblia a la luz de los Salmos. Y no solo con su propia exposición, sino que revisando miles y miles de libros antiguos en las inmensas bibliotecas de Londres, además de la suya propia, que albergaba 12.000 volúmenes, extrajo y recopiló de otros grandes comentaristas de toda la historia a lo largo de 20 siglos lo que él creyó lo mejor. Suele decirse que en la mayoría de libros lo que verdaderamente vale son unas cuantas ideas que podrían resumirse en unas pocas páginas. Lo demás va de relleno para que el libro tenga más páginas. Pero que por estas pocas páginas y estas ideas clave merece la pena pagar el precio del libro. Pues Spurgeon hizo exactamente esto. Seleccionó de miles de comentarios y libros de sermones escritos en todas las épocas estas pocas ideas que él creyó que merecía la pena transcribir, y las transcribió letra por letra debajo de su propio comentario en este comentario extraordinario que es el Tesoro de David. Como os he dicho, un comentario a toda la Biblia a la luz de los Salmos. Porque Spurgeon estaba convencido, como estaban Atanasio, Agustín, Lutero, Calvino y otros grandes comentaristas, estaba convencido que el libro de los Salmos constituye un compendio o resumen de todo el texto de la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, y que, por tanto, comentando exhaustivamente los Salmos, se puede comentar toda la Biblia, pues no hay un solo acontecimiento, no hay una sola doctrina, no hay un solo pensamiento clave en un versículo de la Biblia que no tenga su equivalente en un versículo de los Salmos. Y esto es lo que hizo. Permítanme, pues, un ejemplo de cómo Spurgeon comentó toda la Biblia a la luz de los Salmos, mediante un texto bien conocido,
como las palabras del apóstol Pablo en el Areópago de Atenas, Hechos 17, 27, 28. Para que busquen a Dios y de alguna manera palpando vallaren, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros poetas han dicho. Y os voy a hacer una pregunta. Sé que aquí hay varios líderes, profesores de escuela dominical, hay seminaristas. Si ustedes tuvieran que predicar o que preparar una escuela dominical sobre estas palabras del apóstol Pablo, ¿dónde buscarían? ¿En un comentario a los Salmos? Lo más probable es que no. Buscarían un comentario al libro de los Hechos o, como mucho, un comentario al Nuevo Testamento. Pues os digo, en el Tesoro de David hay más material para comentar estos dos versículos de Spurgeon, estos dos versículos de Pablo, comentados por Spurgeon y demás comentaristas, que en cualquier otro comentario que puedan buscar del Nuevo Testamento o del libro de los Hechos. Si vamos detrás del Tesoro de David y consultamos el extenso índice de miles y miles de citas, enlazando cada versículo de la Biblia de Génesis 1:1 con su correspondiente partida en los Salmos, encontraremos nada menos que 11 enlaces de comentarios que hay en el Tesoro de David, enlazando estas palabras de Pablo con un versículo de los Salmos. Esto es ciertamente extraordinario. Les voy a poner algún ejemplo. Salmo 63:3 dice: ¿por qué el Salmo? Porque mejor es la misericordia de Dios que la vida. Spurgeon comenta: la vida es valiosa, pero el amor de Dios lo es muchísimo más. El privilegio de vivir con Dios es mejor que la mejor de las vidas, aunque sea llena de lujos y comodidades, en un palacio con salud, honores, riquezas. Más que 1000 vidas de ese tipo no son comparables a la vida eterna, a la sonrisa del Señor, porque le necesitamos, porque Él es quien verdaderamente nos da la vida, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En consecuencia, para el ser humano la retirada del rostro de Dios es como sombra de muerte, y por ello, como creyentes, suspiramos constantemente. No os voy a ver todo comentario. Salmo 119, 124. Haz con tu siervo misericordia. Dice Spurgeon: a cada día, a cada hora, a cada momento de cada año, Dios nos bendice abundantemente y de forma constante con su misericordia. No importa si dormimos o permanecemos despiertos, su misericordia sigue acampada alrededor nuestro, en la misma manera en que la atmósfera circunda la tierra por doquier, dispuesta a proporcionar soporte vital a la existencia humana en todo momento. La misericordia de Dios rodea a sus criaturas y es en ella como elemento vital en la que vivimos y nos movemos y somos. Fíjese cómo va enlazando un salmo con las palabras de Pablo. Salmo 139:2. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, percibes desde lejos mis pensamientos. En este caso, el comentario no es de Spurgeon, es de William Cringhill, uno de los puritanos del siglo XIX, que dice: ¿y cómo podría ser de otra manera cuando es Él el que nos ha creado nuestro corazón y lo tiene en su mano? Siendo que en Él vivimos y nos movemos y somos, y que es sobre todos y por todos y en todos. Sed pues meticulosos y analizad cada pensamiento vuestro, inclinaciones, ideas y tendencias que acudan a vuestra mente. No verguéis la menor esperanza de ocultar algo de los ojos de Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y finalmente, no voy a hacer más. Salmo 139:5. En este caso, el comentarista es uno de los llamados padres de la Iglesia. Spurgeon no hizo acepciones. Juan Crisóstomo.
quien se pregunta, ¿qué quiere decir el salmista con eso de sobre mí tienes puesta tu mano? Sino que tú me diriges, me orientas, ordenas y acomodas. Necesitamos de la presencia divina para subsistir, pues como dijo el apóstol Pablo, porque en él vivimos y nos movemos y somos. No solo hemos sido por él creados, sino que existimos día tras día rodeados de su poder y de su gracia. Fíjense cómo va enlazando el tesoro de David las palabras de Pablo con distintos versículos de los Salmos. Ya les he dicho, hay 11. No se os voy a ver para no cansarles. Y además, en notas al pie, encontrarán explicaciones que no encontrarán en muchos otros comentarios. Como, por ejemplo, ¿quién eran estos poetas que cita el apóstol Pablo? Arato, Epiménides de Nosos. Encontrarán en el tesoro de David, ya se lo he dicho, más información para comentar el capítulo 17 de Hechos que en cualquier otro comentario. Y esto es aplicable a cualquier versículo relevante de la Escritura que quieran consultar. Permítame un comentario sobre otro versículo peculiar. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Cuando uno ve este versículo, se da cuenta que eso de repartimientos de aguas, si no se explica, no queda claro. ¿Qué tiene que ver el corazón del rey con los repartimientos de aguas? Encontramos más de 6 enlaces, si buscamos en el índice, en el tesoro de David, con versículos de los Salmos, donde encontramos explicación a esto del repartimiento de aguas. Salmo 1:3, 16:11, en fin, no les voy a dar todas las citas. Y aunque todos son hermosos, utilizaré posiblemente un ejemplo del Salmo 126:4, porque me parece especialmente relevante. Dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. ¿Cómo comenta esto Spurgeon? En la obra Palestine Explored, 1882, se dice así: este Negev, o tierras del sur, es la región en la que se extiende debajo de Hebrón y al ser relativamente seca y sin agua, probablemente se regaba por medio de un sistema de pequeños surcos o canales artificiales. Las palabras del salmista implican que para Dios es tan fácil hacer que Israel regrese a de la esclavitud de Babilonia a su tierra como lo es para el horticultor dirigir las aguas del manantial. Y esto se explica en nota diciendo: en recientes investigaciones arqueológicas realizadas en territorios del Negev se han descubierto extensos sistemas de regadío que llevan el agua a trasvasarse de un sitio a otro. Eran lo que en el lenguaje bíblico se denomina como Palge Maim, repartimientos de aguas, que es la palabra hebrea exacta que utilizamos en el versículo de cubierta. El vocablo hebreo Peleg procede del verbo palak, dividir. Al patriarca Peleg se le dio este nombre porque en sus días fue repartido la tierra. La expresión Palge Maim es un término técnico que se utilizaba para designar los surcos que dividían los huertos orientales en pequeños cuadrados de unos 4 metros más o menos cada uno para facilitar el riego de los huertos donde había distintos cultivos. En el Salmo 1:3 se nos dice que el varón que medita en la ley de Dios es como árbol plantado junto a los Palge Maim, donde tiene riego constante y diligente de parte del hortelano. Estos pequeños canales que había en los huertos de Palestina, se nutrían de una especie de acequia
que había en todo huerto. Bien conseguía agua de un pozo o bien recogían agua de la lluvia. Y cuando el hortelano quería regar el huerto, como sea que eran huertos pequeños y tenía diversos cultivos en el huerto, unos necesitaban más agua, otros menos, iba soltando el agua por estos surcos y con el pie iba tapando estos surcos y dirigiendo el agua de un sitio para otro según el regadío que necesitaba cada parte del huerto. Este queda muy claro en Deuteronomio 11:10, donde dice: la tierra en la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto donde habéis salido, donde sembrabas semilla y regabas con tu pie. Es otra expresión similar, como huerto de hortaliza. Esta es la expresión que se utiliza en todos estos salmos y en Proverbios 21:1. Como los repartimientos de aguas, así está el corazón del rey en manos de Jehová. Y de lo cual sacamos una hermosa lección. Igual que el hortelano, con un simple movimiento de pie, cambiaba el agua de riego de un surco a otro, así es como Dios es capaz de cambiar el corazón de un gobernante de este mundo. No necesita ni siquiera agacharse. ¿Quién nos cuenta la historia del libro Esther? Aquella misma noche se le fue dado un sueño al rey, una noche de insomnio. Aquella noche el corazón del rey Asuero fue cambiado como el canal de huerto y pasó de haber condenado a todo pueblo judío a muerte a dar libertad a Israel. Qué sencillo. Dios está por encima de todo. Meditemos en esto. ¿Qué significa? Qué consuelo tan grande para los hijos de Dios. No pongamos jamás nuestra incredulidad y no pongamos límites a la omnipotencia de nuestro Dios. Recordemos que para Dios no hay imposibles, pues aún el corazón de un déspota oriental puede ser cambiado de un momento a otro con un simple movimiento de pie. Pues estoy leyendo del Tesoro de David, el comentario. ¿Se dan cuenta cómo el Tesoro de David es un comentario a toda la Biblia? Estoy comentando Proverbios, pero enlazándolo con los Salmos, es un comentario a toda la Biblia a la luz de los Salmos. No estamos hablando de un comentario simple a los Salmos, estamos hablando de un comentario de comentarios, una exposición extraordinaria a todo el texto de la Biblia por 1.600 comentaristas de distintas épocas y viendo el texto de la Biblia a la luz de los Salmos. Pero el tiempo pasa deprisa, vamos acabando. ¿Por qué creo que el Tesoro de David es una herramienta clave para el ministerio cristiano en el momento actual? Un libro escrito en el siglo XIX para el siglo XXI. Como os he dicho, y han podido comprobar, Spurgeon no se limitó a su propia exposición de los Salmos. Incluyó comentaristas de todas las épocas según consideró mejor y los transcribió debajo de su comentario palabra por palabra. Y no solamente comentaristas con los que él estaba de acuerdo, sino incluso comentaristas con los que estaba en desacuerdo. Spurgeon era calvinista y defendía la doctrina de la elección y la predestinación. Pero, sin embargo, en el Tesoro de David abundan transcripciones de comentarios de otros autores arminianos, como John Wesley o Adam Clarke. Spurgeon asumía en lo referente a escatología la posición reformada tradicional amilenialista, pero en el Tesoro de David no faltan los comentarios de John Nelson Darby, fundador del dispensacionalismo teológico, de los hermanos libres. Qué extraño. Es habitual
que un autor cite a otros autores con los cuales está de acuerdo en apoyo de sus propios argumentos, o cite comentarios de sus oponentes para rebatirlos, pero transcribir, como hizo Spurgeon, comentarios de más de 1.600 autores distintos de 19 siglos de historia de la Iglesia, esto no es habitual ni se ha vuelto a hacer. Es insólito. ¿Por qué creen ustedes que Spurgeon hizo eso? En primer lugar, para resaltar la importancia de la hermenéutica histórica en las doctrinas fundamentales. Los principios fundamentales de la Reforma se reducen en lo que ustedes conocen como las llamadas 5 solas: sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo. A lo que se añade algo que es fundamental. Lutero lo dispuso así: la libre interpretación de la Escritura. Pero esta libre interpretación de las Escrituras, si no va respaldada y cimentada por un análisis profundo y refrendada por una hermenéutica histórica contextual, entraña el peligro de confundir como revelación de Dios aquellos que no son más que apreciaciones, opiniones y conclusiones nuestras. Ustedes lo saben muy bien. Y esto está pasando hoy en día. El Señor me ha dicho. Bueno, ¿el Señor le ha dicho a usted qué? ¿Esto va refrendado por la hermenéutica histórica? En eso tenemos experiencia. Basta con analizar lo que está sucediendo. En el siglo XX, un sector importante de iglesias y denominaciones, con la buena intención de atribuirse una pureza doctrinal más genuina, eligió desvincularse por completo de la historia de la Iglesia, alegando que ellos entroncaban directamente con la fe de los apóstoles y que no les vinculaba ninguna herencia ni con la Reforma, ni menos aún con la Iglesia anterior. Es decir, esto equivale a dar un salto acrobático de 20 siglos que a nivel práctico equivale a decir que el Espíritu Santo abandonó la Iglesia en el siglo II, después de la muerte del apóstol Juan. Se fue de vacaciones el Espíritu Santo y regresó en Estados Unidos en el siglo XX con algún grupo determinado. Permítame que le diga que esta forma de pensar es aberrante y lo único que ha conseguido es que el cristianismo evangélico se ha visto no como una iglesia histórica dentro del desarrollo histórico de las iglesias, sino como una secta. Porque lo que no tiene historia es una secta. Y esto es lo que está provocando esta crisis de identidad que el cristianismo evangélico está atravesando en el siglo XXI y de lo que todos somos conscientes. Sobre este tema les recomiendo la obra de un gran historiador cristiano, Justo González, Historia del pensamiento cristiano. Es una obra extraordinaria que demuestra esta continuidad que ya veía Spurgeon, ininterrumpida, de la fe evangélica a lo largo de los siglos, desde los apóstoles hasta nuestros días. El verdadero evangelio nunca estuvo apagado. Hubo épocas de oscurantismo, pero aún en medio del más tremendo oscurantismo había los pietistas, había los místicos que mantenían el verdadero evangelio, la antorcha encendida. Sobre este tema podríamos hablar mucho. Y también sobre la crisis de identidad que está sufriendo el cristianismo en el mundo posmoderno, especialmente entre nuestros jóvenes, que tienen que enfrentar el problema del pensamiento filosófico y la posmodernidad. Les puedo recomendar 2 libros, el de Lucas Magnin, La rebelión de los santos, o Pastores para el siglo XXI, de José María Baena. Spurgeon
ya en el siglo XIX anticipó este problema de la identidad histórica y por ello en el Tesoro de David, junto con su propia opinión, incluyó una recopilación de hermenéutica histórica demostrando que lo que él afirmaba en sus predicaciones desde el púlpito del Metropolitan Tabernacle no eran criterios suyos, no eran opiniones suyas, no era algo que Dios le había revelado a él, no eran apreciaciones e interpretaciones suyas, sino que contaba con unas líneas de hermenéutica histórica que entroncaban lo que él estaba diciendo a través de los puritanos, los pietistas, reformadores, místicos y los grandes comentaristas de los 6 primeros siglos, hasta los apóstoles. Spurgeon no creía en este salto acrobático que algunos pretenden dar y enlazar su grupo directamente con los apóstoles. Spurgeon defendía la hermenéutica histórica y se apoyaba en ella. Recuerdo bien cómo en la España de la persecución por el nacionalcatolicismo, mi padre refutaba las acusaciones de los prelados de la Iglesia de Roma que tachaban a las iglesias evangélicas, especialmente los bautistas, de ser una secta, alegando que se habían desviado del ministerio de la Iglesia y de la tradición de los santos padres. ¿Y saben cómo lo hacía? Con el Tesoro de David, citándoles ejemplos sobre la doctrina de la salvación por fe y no por obras, sacados de comentarios de los padres de la Iglesia citados por Spurgeon en el Tesoro de David, de Teodoreto de Ciro, de Casiodoro, de Juan Crisóstomo, de Agustín. Agustín comentando el Salmo 45:7, donde dice el salmista, y cantarán su justicia. Les cito palabras de Agustín de Hipona y dice, y cantarán tu justicia, no la suya propia, no la nuestra. Pues mirad bien lo que dice el apóstol, de gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es don de Dios para que nadie se gloríe. Y cuando dice gracia, se entiende que es gratuitamente. Tú no has aportado nada a tu salvación. De lo contrario, no sería gracia, sería recompensa. El comentario es muy largo, pero estas son palabras de Agustín de Hipona. Y mi papá, después de leerles este comentario y otro, sacados del Tesoro de David, que es donde Spurgeon cita a los padres de la Iglesia, les decía, vaya, vaya. Y así que ustedes dicen que somos una secta porque nos hemos desviado en nuestra teología de la tradición de los santos padres. Pues ya ven ustedes cómo interpretaban los santos padres la Escritura. Ya ven ustedes lo que dicen los santos padres que ustedes tanto veneran. ¿No será que los que se apartaron de los santos padres fueron ustedes que añadieron a los santos padres cosas que los santos padres no dijeron y doctrinas que los santos padres no tenían? Así refutaba mi papá. Pero a mi modo de ver, pienso que hay otra razón de carácter apologético más sutil que llevó a Spurgeon a incluir esta pluralidad de autores. ¿Por qué incluyó arminianos y calvinistas? Para demostrar la diversidad de criterios en cuestiones secundarias y la importancia y necesidad de llevar un estudio exegético comparativo, profundo y serio en la interpretación de la Escritura, antes de establecer conclusiones sobre las cosas y ser más fieles a la palabra de Dios. A menudo escuchamos de muchos este tópico que afirma nuestra regla de fe única y absoluta, nuestra regla de conducta es la palabra de Dios. Y es cierto, correcto, no tenemos otra regla de fe de la palabra de Dios. Pero como os decía antes, la palabra de Dios interpretada ¿por quién? Porque si es interpretada por usted, entonces tenemos un problema. Permítame una pregunta. ¿Quién creen ustedes que estaba más en lo cierto?
Spurgeon defendiendo el abolicionismo bíblico y alegando en base a cómo él entendía el mensaje del Evangelio, que la trata de esclavos era abominación a los ojos de Dios. O sus oponentes, los teólogos de Princeton, afirmando que en base a textos aislados sacados del Antiguo Testamento, tener esclavos era algo bíblico y necesario. ¿Quién tenía razón? Me limitaré a repetir lo que les decía al principio. Iluminado con la sabiduría de lo alto, Spurgeon tuvo una habilidad especial para percibir y entender los problemas y necesidades de la sociedad de su época y darles una respuesta coherente. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra época. Separar lo fundamental de lo transitorio, de lo debatible. Si a mí me viene alguien y me dice, mire, es que yo no estoy seguro si Cristo resucitó corporalmente de entre los muertos, mire usted, ya acabamos. Porque si Cristo nos resucitó, vale nuestra fe, vale nuestra esperanza. Todas las doctrinas del credo apostólico, desde yo creo en Dios hasta la vida perdurable, amén, estas son doctrinas fundamentales. Pero hay en la Escritura otras doctrinas que se les puede dar una interpretación o se les puede dar otra. Y no podemos ir a literalismos innecesarios. A mediados del siglo XX, uno de los teólogos bautistas, a quien yo más admiro y respeto, y un hombre conservador, Carl Henry, considerado como uno de los más grandes pensadores del siglo XX, acuñó en uno de sus libros, Jesus of Nazareth, Savior and Lord, 1966, una frase profética demoledora. Dice así: si el protestantismo evangélico no es capaz de superar su preocupación por la crítica bíblica, el literalismo y otros retos contemporáneos, desarrollando alternativas coherentes, para la próxima década no será una alternativa doctrinal creíble. Carl Henry, sin duda, se equivocó en el plazo. En lugar de la próxima década, debió haber dicho el próximo siglo, para el siglo XXI, pero no se equivocó en el hecho. El liderazgo cristiano del siglo XXI enfrenta un reto enorme y complejo, el de compaginar la inmutabilidad de su mensaje con los avances científicos. Antes hablábamos de ello. Con las nuevas tecnologías, con la transformación de la sociología, el relativismo del pensamiento posmoderno, las redes sociales y ahora encima la pandemia. Y enfrenta este reto sumido en una profunda crisis de identidad de la que les hablaba antes, que él mismo provocó al haberse soslayado intencionadamente en santa ignorancia los referentes históricos que habían servido de base para interpretar la Escritura durante siglos y siglos de sus antecesores. Créanme, la única vía posible para revertir esta situación que enfrentamos es regresar a las fuentes. No en vano, CLIE se fundó con un libro titulado A las fuentes del cristianismo. Tenemos que volver a la iglesia primitiva. En CLIE estamos preparando para esto una Biblia que saldrá dentro de 2 años, que es la Biblia interpretada por los padres de la Iglesia. Estamos trabajando, Justo González, un servidor en los Salmos, todo un equipo en esto, porque necesitamos esto como el pan que comemos cada día. Spurgeon, iluminado con sabiduría de lo alto, tuvo una habilidad especial para percibir y entender los problemas y necesidades de la sociedad de su época y darles una respuesta coherente. Y en el Tesoro de David nos legó las claves fundamentales para regresar a las fuentes y superar
con éxito, con el modelo que él trazó para su época y para los problemas de su época, los problemas que nosotros estamos enfrentando en la nuestra. Aprovechémoslo. Pues en Spurgeon tenemos con toda garantía lo que suele decir mi buen amigo José María de Rus, que es el editor de Biblias de CLIE. Dentro de poco van a tener ustedes una Biblia, pero esto nos llevaría a otro tema. Es la Biblia de estudio del mensaje profético y escatológico, porque muchos confunden profecía con escatología y son dos cosas distintas. Él dice, Spurgeon es uno de los autores probados y aprobados por el tiempo, y de eso no ayuda. Les decía al principio que mi papá tuvo hace 100 años un sueño. Voy a dedicar mi vida a que los pastores puedan disponer en español de los mismos libros que tienen en inglés. A lo largo de 2000 años de historia, puedo decirles que hoy en día hemos superado este sueño de mi papá y El Tesoro de David es un ejemplo de ello, y muchos otros libros, como la Biblia de Matthew Henry, porque ni El Tesoro de David ni la Biblia de estudio Matthew Henry ampliada son obras que están disponibles en inglés. Exclusivamente se han hecho en español. Las versiones que tienen del Tesoro de David en inglés no tienen la calidad que tiene la versión española. A lo largo de 2000 años la Iglesia de Cristo ha pasado por numerosas vicisitudes, ha cometido importantísimos pecados y ha caído en graves errores. Pero si una cosa tenemos por segura, como les decía antes, es que la presencia del Espíritu Santo nunca la ha abandonado. Siempre ha habido en cada época líderes de visión que han sabido entender y asumir el liderazgo que el Señor les había confiado con valentía. Y han sido capaces, como fue Spurgeon, de cambiar, luchar por cambiar aquello que ellos entendían que era transitorio y debía cambiar, de argumentar apologéticamente y de dialogar aquellos que ellos entendieron que no se podía cambiar porque eran fundamentos y pilares de la fe en los que no podían ceder, y tuvieron la sabiduría del alto para discernir la diferencia. No nos queda, pues, sino pedir fervorosamente al Señor que nos conceda este don que solo Él pueda otorgarnos. Sabiduría para conocer la diferencia. Por nuestra parte, puedo decirles que en CLIE, con la colaboración aquí en México de nuestros distribuidores y de Papiro 52, que tienen ustedes aquí, seguiremos esforzándonos para poner a su disposición las mejores herramientas para facilitarles esta labor de predicar el Evangelio con eficacia a nuestra sociedad del siglo XXI. Que el Señor les bendiga ampliamente.